En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llévame con María al monte para orar con Jesús. María, prepara mi corazón para esta Cuaresma. Quiero convertirme, quiero ser alguien mejor. Y sobre todo quiero parecerme a ti junto a la cruz. Ven Espíritu Santo, ven por María. Primer domingo de Cuaresma. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se encaminó al desierto, a impulso del Espíritu que le guía. Huye a la soledad del monte de la cuarentena, después del bautismo, antes de iniciar su vida pública. El Espíritu le condujo, le empujó, le lanzó. Los tres sinópticos se han puesto de acuerdo para revelarnos la intensidad creciente de la acción del Espíritu en el alma del Verbo encarnado. Se encamina al desierto en este primer domingo de Cuaresma, llevando con él a los bautizados, es decir, a la Iglesia toda. Cristianos, llenos también del Espíritu Santo, buscan, como por instinto, el desierto de la oración, la soledad de Dios. Fatigada por el continuo ajetreo de la vida, añora la paz silenciosa de la plegaria íntima. Se deja arrastrar por el Espíritu para contemplar con amor el ayuno y la tentación de Jesús. Madre, empuja a los cristianos al desierto con Jesús en la Cuaresma que comienza. Rodeando a Jesús, quiere que nosotros los cristianos pasemos por los 40 días, acompañándole en oración y penitencia en la lucha contra sus enemigos. Y se encaminó al desierto, ley del retiro y del retorno. La soledad es la patria de los fuertes, el silencio su plegaria. Los bautizados lo saben muy bien. Por eso, cada día siente más ansias de soledad, de Dios creando en vida oculta. Quiere hundirse más y más en solo Dios. Va cayendo en la cuenta del vacío que dejan todas las cosas de la tierra y siente ansias tremendas de Dios. Aspira en la Cuaresma a sepultarse en el silencio. Las luces divinas más elevadas descienden al alma en el silencio del amor. La mayor necesidad que tenemos es callar a este gran Dios con el apetito y con la lengua, cuyo lenguaje que Él solo oye es el callado del amor. San Juan de la Cruz. La soledad espanta al hombre esclavizado por sus pasiones. Para él, el ruido es atmósfera indispensable para ahogar la voz de su conciencia. El silencio le resulta insoportable. Ignora que la soledad no es vacío, sino plenitud. No es desierto, sino oasis. De su desierto hará Yahvé un vergel, y de su soledad un paraíso, donde habrá gozo y alegría, acción de gracias y cantos de alabanza. Isaías 51, 3. En todo este tiempo, 40 días y 40 noches, nada comió. Penitencia y austeridad. Estuvo en el desierto entre las fieras, ni habitación ni comida. Rocas almiñas y la intemperie son su compañía. Madre, que le mire, que le vea, que le contemple con amor. Lucha contra el mundo, molice, comodidad. Guerrea contra la carne, penitencia. Sufre las consecuencias y experimenta la debilidad. Tuvo hambre, dice el Evangelio, y todo pensando en mí. Preveía mis pocas fuerzas. Se daba cuenta de que el mundo me envuelve con su sabiduría, enemiga de Dios, necedad a sus ojos. Quería merecerme un suplemento de fuerza divina, de gracia, para ser un cristiano, una militante, portador de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, militante de la Inmaculada. La oración, desierto y la penitencia, ayuno, nos dan la clave de la victoria que va a obtener Jesús sobre Satanás. Demuestran que solo el bautizado, que se arma continuamente de ellas,
que se reviste de extraordinaria austeridad y rebosa profundísima oración, puede triunfar del enemigo en todos los frentes. La mayor austeridad de vida para mejor combatir al mundo. Durante 40 días y 40 noches era tentado por Satanás. Esto es, quizá, lo más misterioso y conmovedor del Evangelio. Misterioso porque la santidad de Jesús se deja tentar por Satanás. Conmovedor porque hasta ahí quiere hacerse semejante a nosotros. Sabía que los cristianos serían rabiosamente atacados por el enemigo en todos los flancos. Se compadeció de sus sufrimientos y luchas. Quiso precederlos con el ejemplo, llevar sobre él todos los ataques que contra ellos desataría el adversario. Las tentaciones no fueron solo 3, se multiplicaron las embestiadas furiosas a lo largo de la cuarentena. Era tentado, dice el Evangelio, era tentado, imperfecto que denota permanencia de la acción a lo largo del tiempo. Era tentado, sufría, para que yo no me extrañe de padecer tentaciones, persecuciones, y con paciencia la superaba, enseñándome. Para guardar el espíritu no hay mejor que padecer y hacer y callar y cerrar los sentidos con uso e inclinación de soledad y olvido de toda criatura. San Juan de la Cruz. El Evangelio misterioso lo es el de la tentación de Jesús en el pórtico mismo de la Cuaresma, la Santa Cuarentena, como lo llamaban los primeros cristianos. Es lucha contra los enemigos con las mismas armas de Jesús. Oración, penitencia, inundadas de amor al Padre, inundadas de amor a las almas, porque Jesús nos enseña también a bañar nuestra austeridad y nuestra plegaria en amor apasionado al Padre de los cielos y a las almas de nuestros hermanos. No es el sacrificio, es el amor el fin y el medio. El amor puesto en acción. Eso es el sacrificio para una militante con alma carmelita, gemela de Isabel de la Trinidad. Evangelio misterioso. Es el prólogo de la historia de mi Jesús, de la historia de su iglesia y de las almas, de mi propia vida en la tierra. El combate sostenido por Cristo y por sus bautizados, estrechamente aliados con las almas contemplativas. No es contra enemigos de carne y sangre, sino contra principados y potestades del mundo de las tinieblas, contra los espíritus del mal. Es Satanás que trata de desviar a Jesús del camino trazado por el Padre, un reino de pobreza y humildad, una redención por y en la cruz. Quiere inducirle a un mesianismo carnal, mundano, festines, dinero, vanidad, dominación universal, y todo ello bajo la tapadera de la mayor gloria de Dios, citando frases de la Sagrada Escritura. Así se disfraza el malvado, hoy como ayer con Jesucristo, como con sus cristianos. Así lo ha hecho tantas veces conmigo, y ha pretendido hacerlo con los bautizados, para truncar los designios de Dios. Es lo que está haciendo en cada momento de la historia en la Iglesia y en la vida de las almas. No lo olvide, militante, Jesucristo fue tentado por Satanás, no solo como Hijo de Dios, sino como cabeza del cuerpo místico. El jefe, autor y consumador de nuestra fe, recapituló, sufrió todos los ataques a su Iglesia, a sus bautizados. Por tanto, mis sufrimientos, mis tentaciones, ya no son míos, son de Jesús, pues yo con Él y en Él soy una misma cosa, formo una única persona moral, con Él y con mis hermanos. Luego, mis sufrimientos se derraman fecundamente sobre el cuerpo místico, salvan almas, suscitan inquietudes, hacen circular la vida divina.
No sé qué me pasa, escribía una militante. Me siento universal. No se me ocurre ofrecer por nadie en particular, sino para que las almas tengan vida y la tengan más abundante. Una cruzada apuntaba: me gusta mucho ver la grandeza de Dios en el cuerpo místico de la Iglesia, sin saber dónde cae ni de dónde te viene la gracia para seguir adelante. 3 tentaciones. Todos los asaltos del enemigo contra Jesús y su Iglesia se reducen a 3. Por eso, el Evangelio de toda la cuarentena solo nos refiere 3 tentaciones. Las imágenes y palabras que le representan fueron elegidas con grandísima habilidad. Trataba el enemigo de seducir a Jesús, si ello hubiese sido posible. Propone realizar el programa del falso mesianismo judío, un Mesías que multiplique milagros para satisfacer su personal vanidad o la del pueblo. Primera tentación, que aparezca vanidosamente con teatralidad. Segunda tentación, que se presente como ambicioso, rey universal. Tercera ambición, un mesianismo que excluye la cruz. Lo mismo hará con cada militante para sacarlo de la bandera de Jesucristo. Con los bautizados, con los cristianos, con la Iglesia toda. Primero, codicia de riquezas, vida cómoda, bienestar físico, bienestar corporal. Los laicos consagrados, sin salir del mundo, tienen que ser como las personas que les rodean, para no chocar. Segundo, van honor del mundo, que nos vean que somos muchos, que multiplicamos las obras, olvidándonos del fermento oculto en la masa, exhibicionismos, teatralidad en el apostolado. Tercero, crecida soberbia, quitándose ya la careta, prometiendo lo que no puede dar, empujando a la deserción total. Todos estos reinos te daré si postrado en tierra me adores, si renuncias a tu vocación como cristiano, a tu autoridad de vida, a tu oración, a tu obediencia, te haré feliz, pero a condición de que me adores. Esto lo dice el demonio. Evangelio del Consuelo. El amor de Jesús resplandece en toda la narración. Debe inundar mañana y los días sucesivos mi oración, la de los bautizados, para sintonizar con nuestros Carmelos, con tantas almas contemplativas, con la Iglesia toda. Jesús, hecho como yo hasta la tentación, permitiendo que el enemigo le ataque, le zarandee, le lleve de acá para allá, por los aires, inaudito, misterioso. Pero el amor hace locuras por mí. Me lleno de alegría en medio de mis tribulaciones al pensar que no son mías, son de Jesús, de su cuerpo místico, de mis hermanos. Evangelio de la confianza. En Él y con Él triunfo en mis luchas contra Satanás. En Él y con Él mi cuaresma, mi vida en la tierra, será victoria sobre el enemigo. Vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Si yo estoy incorporado a Él por la vida divina, ya no lucho yo, es Él quien lucha en mí. Cuando el enemigo ataca, es mi cabeza, Jesús quien le increpa. ¿Qué quieres conmigo? Él ya no existe, ha desaparecido en mí al bautizarse. Cuando a un niño le das una manzana y se la come, desaparece. No la busques más. Tampoco busques a esta militante. Ha desaparecido en mí. Madre, a tu lado, muy metida en Él, quiero vivir esta cuaresma imitando a Jesús. Santifica, Madre, a tu militante querida. Unifícala en el amor para que resucite con Él. Danos sacerdotes, santos. Multiplica los llamamientos en fábricas, en las oficinas, universidades, escuelas, para que la juventud resucite con Cristo a la vida divina.
La Iglesia vive escondida en el desierto hasta el retorno de Cristo, que pondrá fin al poder de Satanás. Pero nada tengo que temer viviendo en Cristo por la fe. Él se dejó tentar para ser en todo semejante a sus hermanos, pontífice, compasivo y fiel, que puede dar la mano a los que son tentados. Sé que Cristo fue tentado para que el cristiano no fuese vencido, para que, siendo Él vencedor, también nosotros fuésemos vencedores. San Agustín. Sé que el demonio no engañará al alma que en ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe. Santa Teresa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Cuaresma, ruega por nosotros.